Vamos a confesar nuestra fe, hermanos, con el credo niceno, después de la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos, para oír la homilía, el sermón de este domingo. Domingo 12 de este tiempo ordinario, de este tiempo después de la Santísima Trinidad, y continuamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos a pedirle al Señor que ilumine una vez más nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Padre y Señor, derrama tu Espíritu Santo de forma abundante en medio de tu pueblo. Ilumina nuestro entendimiento para recibir tu palabra, y también, Señor, dispón nuestro corazón. Capacita, Señor, nuestra voluntad para poder obedecerte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Evangelio de Lucas, como venimos considerando en estas últimas semanas, nos está mostrando el camino del Señor Jesucristo hacia Jerusalén, el camino hacia su pasión, muerte y resurrección, es decir, hacia el corazón del Evangelio. El día de hoy vamos habiendo hecho la lectura del Evangelio en el capítulo 14, ¿no? Y el versículo 25, vamos a recordar un poquito el contexto. Recordemos que en los últimos sermones hemos visto al Señor Jesucristo tener diferentes encuentros, y en la última ocasión Él es invitado a una cena en la casa de un fariseo, de un principal de los fariseos. En ese contexto el Señor da tres enseñanzas a los que estaban allí con Él. Primero hacia los invitados, luego hacia el que invita, y finalmente da una enseñanza acerca de cómo es que Dios nos invita a nosotros y a todos los hombres a su banquete. Y el ser humano es el que está en la responsabilidad de responder a esa invitación, a ese llamamiento, de participar de esa comunión, de esa cena, de esa íntima comunión con el Señor. Después de este evento, Lucas narra lo que hemos visto hoy en la lectura del Evangelio, y que empieza de una forma sorprendente. En el versículo 25 nos dice el evangelista: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Es decir, San Lucas nos muestra que el Señor Jesucristo, durante su camino, y en este caso concreto en su ascenso a Jerusalén, ya para cumplir su obra redentora, en ese camino grandes multitudes seguían a Jesús, grandes multitudes iban con él. Y
Esto es un dato muy interesante, porque efectivamente el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, entre comillas, pero dentro de esas grandes multitudes, efectivamente, no todos los que estaban caminando detrás de Jesús estaban caminando verdaderamente detrás de Jesús. De toda esa multitud, no todos estaban yendo con un corazón sincero para seguir a Cristo. Entonces, el evangelista nos muestra que las grandes multitudes no son garantía de discípulos verdaderos. Recordemos siempre esto. Las grandes multitudes no son garantía de discípulos verdaderos. Muchas veces vemos cantidad de gente detrás de lo que aparentemente es seguir a Jesús en diferentes lugares, pero sus corazones realmente no están allí. Están caminando detrás de Cristo con sus pies, pero no con sus corazones. El Señor Jesús constantemente en los evangelios nos muestra un recelo ante estas grandes multitudes que pretenden seguirle. El mismo San Lucas, un capítulo atrás, en el capítulo 13, esto lo vimos unos domingos atrás en el sermón, cuando este hombre se acerca y le pregunta, ¿no? ¿Son pocos los que se salvan, Señor? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesús directamente le dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vimos en aquella ocasión que esta respuesta de Cristo, aunque no es una respuesta directa de decirle sí son pocos, de forma indirecta y a través de lo que Él explica en su doctrina, nos muestra que efectivamente sí, son pocos. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Cristo tiene condiciones y por eso Jesús llama a esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esa puerta angosta es efectivamente recibir el Evangelio, seguir a Cristo hasta el fin. Jesús siempre nos ha mostrado que las grandes multitudes no son garantía de nada. Pensemos en lo que narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, al final, en el versículo 23, nos dice que Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vemos aquí el conocimiento divino de Jesús. Él conoce todas las cosas, Él conoce lo que hay en cada hombre. Y vemos aquí también una multitud. Vemos muchos que entre comillas creyeron en su nombre cuando le vieron hacer señales y milagros. Pero esa fe no era realmente la fe que les lleva a un verdadero discipulado. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Las multitudes, estos grandes grupos que en apariencia siguen a Jesús, cuidado, muchas veces están siguiendo por los motivos equivocados, están siguiendo con los pies, repito, pero no con el corazón. No le están siguiendo como verdaderos discípulos. Y esto es lo que el Señor Jesús mismo le dice a sus discípulos. Aquí también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, también un poco más atrás, es que Lucas insiste mucho por el Espíritu Santo en este punto. Lucas 12:31, Jesús le dice a sus discípulos acerca del afán y de la ansiedad, mas buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y fijaos cómo los llama, no temáis manada pequeña. El Señor Jesús se refiere a los suyos, a sus discípulos, a aquellos que verdaderamente le siguen, se refiere a ellos como una manada pequeña, les dice. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús marca aquí las exigencias del discipulado. Son pocos
los que verdaderamente van a seguir este llamamiento de Cristo, de buscar realmente el reino de Dios y su justicia, y de ser capaces de seguir a Jesús con el corazón dispuesto. Fijaos el contraste entre las multitudes con la manada pequeña. Habiendo visto el inicio, ¿no?, del pasaje que estamos estudiando hoy, con estas multitudes que siguen a Jesús, quiero que fijéis este detalle, ¿no? Esta multitud venía tras Jesús, versículo 25, y de pronto el Señor se detiene y volviéndose les dijo, es decir, están caminando detrás de Jesús aparentemente, y el Señor Jesús para, se da la vuelta y les va a decir algo. Jesús muchas veces hace esto. Cuando aparentemente le estamos siguiendo, pero no con el corazón, y Jesús se detiene y de alguna manera se dirige a nosotros, se da la vuelta y nos plantea cuáles son las verdaderas condiciones de ser un discípulo. Y eso es lo que Jesús hace aquí. A todas estas multitudes que vienen detrás, Jesús las para en seco. Se da la vuelta y les va a decir cuál es o cuáles son las condiciones verdaderas para seguirle de verdad, para ser de verdad un discípulo de Cristo. Versículo 26, vamos a ver esas condiciones. Jesús les dice, si alguno viene a mí, ojo, si alguno viene a mí, si alguno pretende estar siguiéndome, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas palabras son duras. Las palabras de Jesús son radicales. Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, e incluso su propia vida, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Jesús nos está mandando a odiar a nuestra familia? ¿A aborrecer, de verdad, sentir odio y rechazo hacia nuestra familia? Por supuesto que no. El Señor Jesús no nos está mandando a que odiemos a nadie. Es más, el mandamiento de Cristo es la caridad, es el amor. Esta expresión de Cristo es un hebraísmo, es una forma muy típica, semítica, de los rabinos, de los maestros judíos para enseñar. Estas son formas hiperbólicas, ¿no? Son hipérboles, exageraciones que utilizaban los maestros para sacudir al alumno, para sacudir tu entendimiento y que te des cuenta la importancia, la profundidad de lo que te está diciendo. No es un literalismo, no está hablando Jesús literalmente. Muchas de las enseñanzas de Jesús no son esos literalismos, sino que son efectivamente estas hipérboles en las que Jesús está llamando nuestra atención a una verdad importante. Lo que Jesús está diciendo con esto es que el venir verdaderamente a Cristo, el seguir verdaderamente a Cristo, el ser un discípulo genuino de Cristo, no el acercarse a Él solo con los pies, sino con el corazón, el ser discípulos genuinos de Cristo implica el desprendimiento completo de todo. Es decir, Jesús nos dice que para seguirle nosotros debemos tener un corazón absolutamente desprendido de todo. Jesús tiene que ser de verdad lo primero en nuestra vida. Eso significa que Él es Señor, Él es el Kyries, Él es Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, a quien nosotros debemos principalmente la obediencia y la fidelidad de nuestra vida. Estas palabras de Jesús significan que el compromiso con Cristo, el compromiso del discípulo con Cristo, de aquel que acepta el discipulado, de aquel que dice voy a seguir a Jesús y voy a venir a Jesús,
El compromiso que asume esa persona debe estar por encima de cualquier relación o de vínculo humano. Por encima de cualquier vínculo humano, incluso los más cercanos, como pueden ser los padres, los hermanos, los esposos, los hijos, e incluso el compromiso con tu propia vida. Fijaos la potencia que tienen estas palabras de Cristo, porque, perdóname, pero si Cristo no es Dios, ¿quién puede hablar así? Solo Dios puede hablar de esta manera. Si el Señor una y otra vez manda honrar a los padres, amar a todos, amar a los hijos, solamente Dios puede decirnos, el amor por mí tiene que estar muy por encima de todos los demás amores. Cristo está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Señor, y si quieres ser mi discípulo, tu amor y tu compromiso tiene que estar absolutamente por encima de todo, de toda relación humana. Y por supuesto, no solo de todo vínculo humano, sino también por encima de ti mismo, por encima de toda ideología, de toda cosmovisión propia y por encima de todo pecado personal. Tienes que estar dispuesto a poner a Jesús en primer lugar, incluso sobre ti mismo. Y tenemos que reconocer, y a lo largo de nuestra experiencia en la vida cristiana y la experiencia en el ministerio también, pastoreando la vida de otras personas, uno ve claramente que lo que dice Jesús es verdad. Muchísimas veces en nuestras propias vidas y en la vida de los hermanos, vemos que las amistades, la familia, a veces la familia más cercana, son contrarios a la fidelidad a Cristo. Y el cristiano se ve en esa línea de tener que decidir a quién voy a ser fiel, a Cristo o voy a ser fiel a la familia cuando lo que me están pidiendo es contrario al Evangelio. Cuando lo que demandan de mí es que renuncie a la fidelidad a Cristo. ¿A quién voy a ser fiel? El Señor Jesús nos manda que seamos obedientes a las autoridades. Los hijos deben ser obedientes a los padres, por supuesto, en el matrimonio. Pero por supuesto, si lo que me piden es contrario a Cristo, debo obedecer a Cristo. Y mi compromiso debe ser primero con Cristo. Muchas veces las amistades, familia y estilos propios de vida se oponen fuertemente a Cristo y a su doctrina. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a ser fiel? ¿A ellos? ¿A tus propias ideas? ¿O a Cristo? Esa es la pregunta. Pero Jesús nos dice aquí claramente, es imposible. Y por favor, no tengamos en poco las palabras de Cristo, porque Cristo dice no es posible. Y eso significa imposible. Imposible, dice el Señor, es ser discípulos de Cristo si no tenemos la determinación de serle fieles a Él como Señor sobre todas las cosas. No se puede, nadie puede ser mi discípulo si no tiene esta actitud. Continúa el Señor y en el versículo 27 refuerza la idea y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, otra vez, no puede ser mi discípulo. Es decir, Jesús hace referencia aquí a la cruz. Recordad que en este momento Cristo todavía no ha ido a la cruz. Él está camino hacia la cruz en ese momento. Pero Él hace referencia a la cruz como aquello que en ese tiempo se interpretaba directamente como muerte, ¿no? Para nosotros hoy la cruz, después de la resurrección de Jesús, después de su obra redentora, para nosotros la cruz es el símbolo de la vida. Es el símbolo del perdón de los pecados. Nos representa la Santísima Cruz que nuestros pecados son perdonados, clavados en el madero, que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, limpiarnos y reconciliarnos con el Padre. Pero la cruz, en la época del Señor y de los apóstoles, era un símbolo de muerte. La cruz era un instrumento de tortura
y de muerte. Y Jesús está diciendo, el que no lleva su cruz, es decir, el que no sigue el camino, el que no me sigue, el que no viene detrás de mí, muriendo a sí mismo con su cruz, no puede ser mi discípulo. Es decir, aquellas multitudes que siguen a Jesús, pero sin unirse a la cruz, aquellas multitudes que caminan detrás de Jesús, pero sin morir a sí mismos, no son discípulos de Cristo. Son parte de esa multitud que le sigue con los pies, pero no con el corazón. Seguir a Cristo requiere tomar nuestra propia cruz, es decir, morir a nosotros mismos, tener la disposición de renunciar a nosotros mismos para seguirle a Él. Renunciar a nuestras ideologías propias o las ideologías que nos vende este mundo. Renunciar a nuestras propias filosofías y cosmovisiones que son contrarias al Evangelio. Renunciar a los propios pecados que a veces no queremos entenderlos como pecados. El renunciar a todas estas cosas porque el Señor nos lo dice, nos lo demanda. Eso es tomar nuestra cruz. Morir a nuestro orgullo, a nuestra ambición, a nuestra soberbia. Cada día para seguir a Jesús. Todas estas cosas que se oponen fuertemente a nuestra fidelidad a Cristo. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a obedecer? Una vez más. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a deber nuestra fidelidad, nuestra obediencia? ¿A las personas que nos rodean, por más cercanas que sean? ¿A nuestros propios pensamientos e ideologías? ¿A nuestros propios pecados? ¿O vamos a seguir con fidelidad a Cristo para obedecerle? La experiencia del Evangelio. El Evangelio es el anuncio de esta salvación en Cristo, pero ese Evangelio se experimenta en nuestras vidas y la experiencia del Evangelio, de principio a fin, se resume y se reduce a que nosotros necesitamos ser unidos a la cruz y a la resurrección de Cristo. Necesitamos ser unidos en nuestra vida, en nuestra experiencia, a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo, desde la conversión y el bautismo, donde nosotros somos, dice San Pablo, sepultados juntamente con Él en el bautismo y somos resucitados juntamente con Él cuando somos levantados del agua. Somos unidos sacramentalmente a la muerte y la resurrección de Cristo, pero eso es solamente el inicio, porque luego toda la vida cristiana será un constante morir a uno mismo y un constante resucitar y ser revestidos del nuevo hombre, morir al viejo hombre y ser renovado, fortalecido, revestido del nuevo hombre. Esa es la experiencia de la cruz y de la resurrección en la vida cristiana. Por eso San Pablo nos dice, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. San Pablo nos dice, despojaos de ese viejo hombre, morid a ese viejo hombre cada día y revestíos del nuevo. Habéis muerto y resucitado con Cristo. El mismo San Pablo en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis resucitado con Cristo, y se está refiriendo al bautismo del que habló en el capítulo 2, si habéis resucitado con Cristo, ahora buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y fijaos lo que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez San Pablo está diciendo, cuando os bautizasteis en el capítulo 2, habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo, ahora despojaos de todas estas cosas. Y si habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba. Por eso allí continúa en San Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Haced morir lo terrenal, porque toda la vida cristiana va a ser una lucha contra aquello a lo que todavía hay que morir, aquello que inició en la conversión, en el bautismo. Todo inició, pero es un largo camino de muerte y de vivificación por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, con nuestra cooperación a esa gracia que Dios nos da. Ahora el Señor Jesús va a poner dos ejemplos, va a resumir en dos ejemplos lo que Él nos está enseñando. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, dice el Señor, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor compara aquí el discipulado, el seguir a Cristo, la vida cristiana, como la edificación de una torre. Y nos dice claramente, el que va a edificar, primero se tiene que sentar a hacer cuentas. Se tiene que sentar, es decir, esa actitud de sentarme a pensar con calma si es que esto lo puedo asumir o no lo puedo asumir. A calcular los gastos para ver si tiene lo que necesita. Entonces aquel que se propone seguir a Jesús tiene que sentarse y ver si tiene lo que Cristo demanda para seguirle. Porque si no, dices como este hombre que empezó, puso los cimientos, pero luego no pudo terminar porque no tenía lo que era necesario y los demás se burlan de él. Y el otro ejemplo, dice Jesús, versículo 31, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús compara también la vida espiritual con esta guerra, en la que el que va a entrar en esa batalla y el entrar a ser discípulo de Cristo va a implicar una edificación de nuestra vida y va a implicar una guerra en la que entramos. Y el Señor Jesús dice, si este rey que va a entrar en guerra no se sienta primero y considera una vez más, echa cuentas, piensa si tiene lo necesario, los recursos necesarios para enfrentar la batalla que se le avecina. Y si no lo hace, pues luego va a tener que pedir condiciones de paz a su enemigo. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? Él mismo nos da la conclusión, versículo 33. Así pues, dice Jesús, así pues, esta es el resultado, ¿no?, de la conclusión de Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros, está hablando a la multitud, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez más, la conclusión de Cristo es contundente en toda esta doctrina. Si para la edificación de esa torre es necesario sentarse y calcular si me alcanza el dinero para construirla y no quedar avergonzado de no terminar, si para la guerra le era necesario a ese rey sentarse y considerar si su ejército y sus capacidades eran suficientes para enfrentar a su enemigo y no tener que pedir luego condiciones de paz. De igual manera dice Jesús a esta multitud que le está siguiendo, si queréis emprender el camino de ser mis discípulos, multitud, si queréis emprender el camino de ser discípulos de Cristo, tenéis primero que sentaros y considerar. Tenéis que sentaros y considerar si tenéis lo necesario para ser discípulos de Cristo. ¿Y qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario?
Lo necesario para seguir a Cristo no es dinero. El Señor Jesús no nos está pidiendo dinero como para edificar una torre. El Señor Jesús no nos está pidiendo un gran ejército y grandes recursos bélicos para una guerra. En otras palabras, Jesús no te está pidiendo nada que tú tengas. Todo lo contrario. Lo que dice Jesús es: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cristo no te pide algo que tú tienes. Cristo te pide que tú tengas la disposición de renunciar a todo lo que tú tienes por seguirle. Es lo que Jesús nos ha dicho al principio. Tenemos que estar dispuestos a desprendernos de todo lo que tenemos, incluso de las relaciones más cercanas, incluso de nuestros pensamientos y nuestras convicciones más propias. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos por entregarnos enteramente a Cristo. Cristo lo que nos pide es una entrega total a Él. Que estemos dispuestos a soltar todo lo que tenemos por seguirle a Él. Cristo es la perla del gran precio. Él es el tesoro por el cual somos dispuestos a vender todo lo que tenemos para encontrar y tener ese tesoro maravilloso. Cristo es la perla del gran precio. Si Cristo no es todo para ti, no puedes ser su discípulo. Tenemos que estar dispuestos a soltar todo. Luego, a lo largo de nuestra vida, vemos que el Señor Jesús no siempre nos pide que efectivamente nos apartemos de personas, de familias, no. Pero hay situaciones en la vida cristiana en las que Jesús te pone claramente en la situación: ¿me vas a ser fiel a mí o vas a ser fiel a estas personas? ¿O vas a ser fiel al mundo o me vas a ser fiel a mí? ¿O vas a ser fiel a estos pensamientos tuyos, a estos pecados tuyos, a estos comportamientos? ¿O me vas a ser fiel a mí? ¿Vas a morir a ti mismo para seguirme o me vas a rechazar para ir tras tu propio corazón? Esa es la realidad de la vida cristiana. De nada vale las grandes multitudes que en apariencia caminan en una religiosidad vacía, en apariencia tras Jesús. Tras solamente los ritos, tras solamente las formas, tras solamente el nombre de cristiano, si es que verdaderamente no hay un corazón comprometido con seguir a Cristo, un corazón comprometido con la renuncia. Ese es el precio que Cristo pide: renuncia. Nada que tú tengas que aportar, sino todo lo que tú tienes que renunciar por seguirle a Él y entregarte a Cristo como un sacrificio vivo. Por eso San Pablo, y con esto termino, en Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristo quiere que seamos un sacrificio vivo, que nos entreguemos enteramente a Dios, renunciando a todo lo demás, y esto es nuestro culto racional, nuestro culto lógico. Esto es lo que significa adorar verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Ven a Cristo de esa forma. Sigamos a Cristo de esa forma. Pidámosle que perdone nuestros pecados. Volvámonos a Él de corazón si no le hemos seguido como es debido. Pidámosle que nos dé la gracia de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados y de poder renunciar a todo aquello que ejerce poder sobre nosotros. Y estemos constantemente: Señor, dame un corazón lleno de renuncia a todo lo que me rodea, de renuncia incluso a mí mismo, por ser fiel al Evangelio, por serte fiel a ti. En Cristo hay perdón de pecados para ti. En Cristo hay reconciliación, sanidad, libertad y vida nueva. Confía en el Señor Jesucristo. Cree lo que Él te está diciendo y en Él hallarás esa perla del gran precio. En Él hallarás la plenitud de vida que nada más te puede dar. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, vuélvete al Señor y síguele genuinamente como el discípulo. No solo al principio, sino de principio al fin de nuestra carrera. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia para hacer esto. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.